Un gran saludo nuevamente. Estamos en un episodio más de los USME Live Sessions. En esta ocasión vamos a continuar con la conversación que traíamos con Harold Villay, un reconocido actor del patrimonio de acá de la localidad de USME. Listo, entonces como les venía contando y un poco como hilando, pues básicamente lo arqueológico en USME es un parte de la memoria material para Bogotá. Y lo arqueológico pues tiene varios vestigios arqueológicos, varios vestigios de material óseo humano, y básicamente nos habla de unos asentamientos que estuvieron en diferentes épocas en esta parte, en unas condiciones muy difíciles ambientales, climáticas, geográficas, que permitieron, digamos, tener una permanencia en el territorio. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, lo que buscamos en el parque es que no solo se hable de arqueología, sino que también tenga una inclusión de todas las manifestaciones culturales de la localidad, tanto rurales como urbanas. Entonces aquí sí es importante aclarar, y es que el parque tiene varias corrientes, tiene varias cosas. Entonces, ¿qué es en el parque arqueológico en estos momentos? Que tiene un plan de manejo arqueológico. Si ustedes quieren y pueden profundizar, se meten a la página del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, van al parque arqueológico, pican en el parque arqueológico, y lo que van a encontrar es ya toda una historia de 6 años de desarrollo de un equipamiento rural en el sur de Bogotá, que tiene esta configuración de Parque Arqueológico y Patrimonio Cultural. Entonces, lo que nosotros no queríamos en su momento era que simplemente fuera un museo cerrado de arqueología, ¿sí? Entonces logramos como comprender con antropólogos y demás que decían no podemos tener una vaina cerrada donde solo hayan exposiciones arqueológicas, sino que tiene que haber un espacio más abierto a la gente y donde la gente se puede involucrar. ¿Qué está pasando hoy un poco, 6 años después de todo este desarrollo del parque arqueológico? Es que ya hay unos programas, hay unos proyectos y hay como unas estrategias de inclusión en jóvenes, en niños, en niñas, de diferentes programas. Por supuesto, falta abarcar muchas más cosas, pero ya hay una serie de cosas. Socialmente, ¿qué siento yo o qué percibo yo que está pasando? Hay unas discusiones sobre qué se quiere materializar en el parque. ¿Qué equipamientos? Un museo, por ejemplo. ¿Queremos un museo? Nosotros hemos venido hablando de todo un elemento de armonización cultural, que es la casa de pensamiento. Es necesario que haya una casa de pensamiento para el diálogo de saberes entre el mundo tradicional de todos los pueblos del país y de otras regiones del mundo con los saberes actuales. Hay también el tema de unos senderos. No hay unos senderos, no hay una señalización, ¿sí? Debe haber unos temas de contingencia, de prevención, que permitan, digamos, mejorar la calidad de los recorridos, mejorar la calidad de los programas. Faltan, digamos, personas. Infortunadamente, hoy tenemos un equipo que no es de la localidad. O sea, hay como 3 personas que son de la localidad, de la parte urbana, pero no hay inclusión de la parte rural, ¿sí? No hay una concertación aún con las diferentes agrupaciones de qué quiere pasar en el parque, y la información del parque está muy colgada. Entonces creo que en estos momentos hay bastantes cosas interesantes, pero hay una visión muy institucional del parque en estos últimos 3-4 años, y lo que se ha buscado un poco desde las organizaciones sociales campesinas urbanas es que haya una concertación social sobre lo que significa y el sentido originario que se le dio al parque arqueológico. Y aquí quiero anclar básicamente un poco, aquí cerrando esta parte del parque, es un poco hacerle también como no sé cómo decirlo, como una especie de homenaje, y siempre, digamos, lo enunciamos en donde más se puede, y es a Jaime Beltrán. Jaime Adalberto Beltrán Salamanca fue uno de los campesinos que tuvo la posibilidad de construir una visión de territorio desde el parque arqueológico. Y él básicamente lo que planteaba era que el parque no era el parque por el parque, sino el parque era una mirada más territorial. La primera mirada territorial era ponerle un freno, una piedrita a la expansión urbana. Se logra. O sea, eso es un legado y una pelea que Jaime, Otilia, Belisario, Ana Elfa, bueno, muchos líderes dieron, y ese parque está ahí porque se convirtió en una piedrita para detener la expansión urbana. Pero ese parque hoy también es la reivindicación de la cultura campesina. Es la reivindicación de la cultura campesina, que es un legado también que planteó Jaime. Y Jaime también planteaba un poco la construcción de una visión de un desarrollo rural para la ciudad. Jaime Beltrán, digamos,
fue un poco adelantado en algunas cosas, porque Jaime entre el 2015 y el 2017 estaba empezando a hablar de los derechos como sujetos de derechos a los campesinos, porque él había tenido la oportunidad de estar en París y habían hablado sobre como un capítulo que se había abierto en la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos a los campesinos, que se habían unas movilizaciones de campesinos agrarios que habían hecho en Francia. Tuve la posibilidad de conocer esto y ya aquí en Colombia, digamos, se venía haciendo como un par de temas sobre el campesinado, y era darle derechos a los campesinos. Entonces Jaime Beltrán, digamos, logra, participar de muchos elementos de esos, y gracias un poco a esa mirada, él también plantea un poco cómo darle una vuelta un poco al desarrollo y la protección de la ruralidad, de la cultura, y especialmente la preocupación más grande de él era que los niños y jóvenes de la ruralidad tuvieran una oportunidad distinta para permanecer en la ruralidad. Y hoy eso es el parque. Y eso es un poco lo que nosotros venimos planteando desde la Mesa de Patrimonio Usmeca, hoy también en algunas conversaciones con el Consejo Local de Ruralidad, para que ese parque sea básicamente ese legado originario que hablaba Jaime Beltrán. Justamente lo que usted menciona, Harold, tenemos un video, una grabación de hace unos años, en el que el señor Jaime Beltrán menciona justamente eso, esa visión de que el parque, bueno, en ese momento era solo hallazgo arqueológico, debía convertirse en algo en donde hubiera un intercambio de conocimientos y de que fuera un centro de aprendizaje, el centro de interpretación del patrimonio cultural. Exacto. Ese fue el primer nombre. Y Jaime dejó varias cosas. Jaime dejó dibujos, Jaime dejó documentos, o sea, y creo que es una forma también de rendirle homenaje. Y bueno, con todas las peleas habidas y por haber, pues hemos logrado como también generar, pero no solo hoy Jaime representa esa memoria porque pues infortunadamente no está, pero es la memoria de muchas mujeres que hoy están liderando muchos procesos en la ruralidad, y de muchos hombres que también ya han tenido unos desgastes impresionantes en la lucha social, que no pudieron ver, digamos, como ese legado. Y pues Jaime, con otros muchos más que han fallecido en estos últimos años, pues tienen ese legado, y qué mejor que el parque realmente cuente esta historia. Y pues qué bueno que ustedes tengan también la oportunidad de abrir los micrófonos para contar estas historias. Eso me parece muy valioso. Vale. Valioso también que ustedes estén acá, porque ustedes son los que tienen todo el conocimiento para compartir. Harold, una pregunta. ¿El señor Jaime Beltrán siempre estuvo acá en la localidad de Usme? ¿Él es oriundo de acá la localidad? Sí, lo que tengo entendido es que Jaime Beltrán es oriundo de Usme. O sea, que fue una vida de sí, de hecho, sí, hay una historia. Porque lo que tengo entendido yo, con todo el respeto de Carolina y de los nietos y de la familia, lo que tengo entendido yo es que un tío también, que escribió un libro que se llama El Lirio, y él escribió unas primeras líneas de lo que fue la reforma agraria en el país, o sea, y había una conexión también muy directa con la gente del Sumapaz, con todos estos movimientos agrarios y campesinos que básicamente tenían una idea sobre la importancia del campesinado y esas luchas agrarias que había. Entonces Jaime siempre estuvo, fue un inquieto, él siempre fue un inquieto desde el colegio, en su forma de liderar también tuvo muchas dificultades con muchos líderes, porque él tenía una visión distinta. Yo tuve la oportunidad grata de estar en los últimos 10 años, 15 años con él en todo este tema del parque, y en conocerlo en otros escenarios muy agrarios, y era de verdad que su forma de ver las cosas era muy auténtico. Eso le quería preguntar, Harold, digamos, en el recorrido, en la trayectoria que yo llevo acá en la localidad, para mí siempre ha sido usted un referente, y siempre lo he visto con el tema del hallazgo arqueológico, del campesinado, y siempre lo vi también muy cerca del señor Jaime Beltrán. ¿Usted en qué momento lo conoce? ¿Cómo lo conoce? ¿En qué momento se acerca usted también pues, a estos procesos del hallazgo arqueológico y demás? Yo a Jaime lo conozco, justamente estaba pensando, yo a Jaime lo conozco en una siembra de árboles. Como yo soy parte como de unos colectivos ambientales y no sé qué, entonces buscamos una articulación para sembrar unos arbolitos en una finca.
Entonces unos amigos conocían a Jaime y Jaime nos abrió la puerta de su finca. En ese momento tenía la finca en una parte de abajo del Olarte de Chiguaza. Y él nos dijo, pues acá pueden sembrar los árboles. Ese día fue como amor a primera vista, porque ahí quedamos amigos y empezamos a parchar. Yo empecé a acompañarlo, entonces lo que pasa es que yo empecé a acompañar de lleno la mesa de borde urbano rural. Yo iba, yo no tenía la capacidad o el criterio para poder intervenir como lo hago ahora, porque no sabía nada, y pues entonces con Jaime tuvimos una relación muy bacana. Yo creo que para mí ha sido un referente clave, porque Jaime tenía una visión política. Jaime era un político, con todas las críticas había así por haber, porque hoy todo el mundo dice, si Jaime estuviera, Jaime no nos hubiera dejado hacer esto, pero cuando estuvo Jaime, nadie le copiaba a Jaime, pero Jaime lo que hacía era eso. Entonces Jaime fue un referente por siembra de árboles, y además yo empecé a acompañarlo, yo le transcribía documentos a Jaime. Entonces Jaime tenía una práctica muy bacana, y era que decía, Chino, voy a perderme por ahí 2 semanas, 3 semanas. O sea, su perdida era porque tenía que dedicarse a la finca, que la ganadería, que las moras, que una cosa, que la otra, porque tenía que camellar en la finca, y él era de levantarse temprano y ir a camellar. Y yo en muchas ocasiones lo acompañaba. Entonces yo lo que hacía, yo le decía, hermano, escriba, porque usted es muy bueno escribiendo. Por ahí tengo uno que otro escrito. Escriba. No, hermano, necesitamos hacer un oficio, necesitamos mandarle el oficio a Metrovivienda, necesitamos mandarle el oficio a Planeación, necesitamos este oficio. Y empecé, pues obviamente a él lo llamaban mucho, no hay que hacer esto. Entonces yo ahí pegaba la pata, pues muchos años, y transcribiendo. Yo transcribía servilletas. Con Jaime nos sentábamos en cualquier panadería y hacer los documentos o nos pensábamos las cosas en servilletas. Claro, en esos tiempos no estaban las herramientas que no tenemos hoy en día. nada. Y entonces yo lo que hacía era eso, pues uno la transcribía o iba al café internet y lo transcribía. Y así sí hicimos una amistad muy bonita. Abrió las puertas de su familia. Yo conocí a Carolina, a los nietos muy pequeños. Yo aprendí a ordeñar con Jaime. Yo aprendí el tema de las moras con Jaime. Yo aprendí a entender la ruralidad, el mundo agrario con Jaime. Tuve la oportunidad también de estar en Sumapaz en varios encuentros por Jaime. O sea, digamos que esa visión político-social, Jaime me la da claritica. Y pues con Jaime también acompañó algunas campañas políticas. Mis primeros acercamientos electorales, por decirlo de alguna manera, fue con Jaime. Le acompañé 2 campañas electorales que no se dieron, pero entendí, digamos, el mundo y de la importancia de lo político en lo social. Entonces, Jaime tuvo de pronto como una pretensión a un cargo público. Claro. Sí, claro. Jaime tuvo varias veces que se presentó como candidato a edil. Okay. Y en la única que estuvo muy cerquita fue en Colombia Humana, cuando Petro fue alcalde. Entonces, pues Jaime también, todos esos liderazgos también, como ahí fue donde yo entendí el mundo electoral, el mundo político, pero desde otra perspectiva. Y con Jaime, Jaime también tuvimos discusiones muy interesantes. Todo el tema de la delimitación de páramos nos la comimos completa los dos. O sea, nosotros dimos unos debates poderosísimos en el Ministerio de Ambiente con Murillo, que era el ministro de Santos en el gobierno 2. Con Murillo nos enfrentamos mucho políticamente, pero fue un man que le abrió la puerta a Jaime para comprender el mundo que se venía en el marco ambiental para el campesinado. Entonces hay muchos recuerdos y muchas anécdotas con Jaime en ese sentido. Y ese es como el legado. Ok, bueno, y de todas esas experiencias, de todo eso, trayectoria, trascendencia del señor Jaime Beltrán, ¿qué fuentes hay actualmente? ¿Qué textos hay? ¿Qué información se puede encontrar? Fíjese que, documentales. Fíjese que eso es una tristeza, realmente. Por eso yo le decía la vez pasada que si yo me atrevo a decir, y lo digo en cámara si no lo vayan a grabar, me atrevo a decir que las intervenciones más profundas que él hizo bajo cámaras fue la que hizo con ustedes en los recorridos del 2018. Epa. Porque nosotros estábamos en ese momento haciendo la primera vez que hacíamos la semana de Patrimonio Cultural de USME, porque justamente en ese momento había alguien de la alcaldía que decía que no le gustaba lo que hacían de patrimonio cultural. O sea, entonces él conoce un discurso que se echa Jaime, y nosotros nos inventamos lo que hacíamos siempre, los recorridos, porque nosotros hacemos los recorridos, las charlas sin plata. Entonces pues ya dijeron, pues aquí hay un recurso, utilicen esto, y eso nos armaron el peo más berraco aquí en la localidad, que mejor dicho que llegamos a capturar toda la plata, mejor dicho, los peos de siempre.
Y ahí eso, o sea, pero hoy sí le sacaron cosas a Jaime. Si usted investiga en YouTube, en las redes, sí hay cositas muy, muy pequeñas. María Buenaventura en el territorio no está en venta, una exposición muy bonita que le hizo, tiene unas memorias muy valiosas. Muchas tesis. Es un man que le hicieron tesis, o sea, hay muchas investigaciones de pregrado, de maestría, especializaciones, postdoctorados, PhD, donde hay versiones de Jaime contando cosas. De hecho, yo ahorita estoy haciendo mi tesis de maestría y no tuve, o sea, muchas cosas de las que tengo de experiencia, pero encontré muchas referencias, hay muchas investigaciones. Hay una cosa, un dato, y es que hay como 3.500 investigaciones de la localidad de Usme, de todas las universidades de Bogotá. Entonces uno dice, hay un montón de conocimiento que la institución no conoce. Entonces, ¿cómo se accede? ¿Cómo se pone a la disposición de la gente? Claro, en función de, ¿no? O sea, porque el acceso hoy es fácil, pero en función de. Entonces Jaime sí sería, nosotros hemos intentado hacer varias cositas. Empujamos una plaquetica con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural como una especie de homenaje. El Parque Jaime Beltrán, o sea, una siembra de árboles también con María Buenaventura, con la familia, con los nietos, como en un legado de eso. Y sacamos por ahí una agendita que ojalá la pudiéramos reproducir más, una agendita que básicamente era un libro abierto. Entonces usted en una parte encontraba como un relato de Jaime y tenía una cosa vacía, y después encontraba otro relato, una agenda abierta, como a ver qué pasaba con eso. Y así hemos encontrado como varias cosas, y pues siempre en nuestros encuentros, en nuestras conversaciones siempre está como pero sí, seguramente si la vida nos da la oportunidad hay que hacerle algo en ese sentido. Ok, bueno, y hablemos ahora de la familia Beltrán. Pues los que no saben, ¿no? La intención también era que hoy estuviera Carolina Beltrán, una de las hijas del señor Jaime Beltrán. Sin embargo, pues por cuestiones personales no nos pudo acompañar. Pero sí quiero conocer un poco, Jaime, cómo se ha abordado esa relación con la familia y ese legado, ¿cierto? Es esa familia de él quien hoy está recibiendo también ese conocimiento, está, digamos, de alguna forma también administrando y transmitiendo ese conocimiento, o cómo está pues funcionando ese contexto, ese entorno de la familia Beltrán. Pues no es, digamos que no, voy a tratar de ser muy respetuoso porque pues hay un foro interno que es de la familia, ¿no? Pero yo creo que Carolina, que es la que más, digamos, se ha enfrentado a esta situación, ha tenido como retos muy grandes. Porque, o sea, hay una cosa también como muy idealista, y es que Jaime ya no está. Jaime ya no está. Y quien, digamos, y creo que no necesariamente el legado o la herencia se materializa. ¿Sí me entiendes? O sea, no se traslada, porque al final también es el recorrido, es el camino que hacen las personas. Sí, claro, hay una historia, hay una narrativa, sí, hay una memoria y hay una fuerza de un personaje, y creo que ese ha sido el gran reto. Y el gran reto, por ejemplo, de Carolina o de una Tatiana, que es la nieta, o seguramente los nietos, es cómo logran materializar ese legado y esa herencia, no tanto en sostenerla, sino en transformarla y que ellos tengan su propia vida. ¿Sí? Porque es que es muy berraco cuando han habido, digamos, muchas cosas, muchas historias, o de pronto muchas ausencias de cosas en las familias, porque al final cuando una persona de estas fallece, sí, todo era bonito, todo es perfecto, pero no, también fue un humano y cometió seguramente muchos errores. Claro. Entonces yo creo que ha sido un reto para Carolina especialmente. No solo, yo creo que Carolina no se ha dedicado a sostener el legado de Jaime. Carolina lo que ha hecho es tratar de transformar y también visibilizarse ella. O sea, hacer su propio camino, hacer su propio discurso, hacer su propia forma de ver las cosas, ¿sí? Porque no es Jaime, es Carolina Beltrán. Sí, es la hija de Jaime Beltrán, pero no es Jaime. Jaime ya trascendió. Jaime ya está trascendiendo y ha trascendido en muchas cosas importantes. Y eso es un poco también lo que creo que ha sucedido. Trasciende y se multiplica, que es lo más valioso. O sea, porque hoy hay colectivos, investigaciones, memorias, que todo el mundo tiene una versión de Jaime. Y eso creo que ahí está el legado de Jaime. Y la familia lo que ha intentado justamente es sostenerse, porque igual pues también es muy difícil como todo el tiempo estar
me decía, pero es que ustedes son una familia de Jaime Beltrán, no sé qué. Sí, pero pues ya no está. Ok. Sí, o sea, Ok, también ok. hay que cuidar esas memorias en ese sentido, porque al final hay una parte que es el duelo de la familia y otra cosa es cómo logran ya sostenerse en el tiempo. Y pues ellos han logrado sostenerse en sus cosas, en sus proyectos. Creo que Jaime hace un trabajo importante. Yo creo que no Jaime, yo creo que más el núcleo de la familia logra también sostener. Ahora, hay una cosa del campesinado y es que a ese tipo de líderes no se sostienen solos. Ellos se sostienen porque hay una familia. Si la familia no está, ellos no pueden hacer lo que han hecho. O sea, si usted mira la historia campesina, indígena, afrodescendiente y demás, siempre hay una familia detrás que permite tener un mínimo de garantía para que usted pueda desarrollar ciertas acciones de liderazgo y que al final quien, entre comillas, las que hacían todo ese trabajo de sostener, pues era Carolina y doña Carlina. Y Jaime estaba afuera haciendo otro tipo de cosas. O sea, ahí sí, como el desconocimiento también de esas labores que han hecho esas personas que sostienen ¿quién sostiene un proceso? Muchas veces las familias. Y el salir a hacer liderazgo y el salir a hacer cosas hace que haya una ausencia en esa familia. Entonces eso también implica otros retos que uno imagínese todo el tiempo diciéndole, oiga, y Jaime, oye, no, pues Jaime ya no está. Ok, ok. Sí, entonces es una cosa bien poderosa, pero yo creo que Carolina viene haciendo una tarea interesante y creo que Carolina viene también, digamos, formándose también, fortaleciéndose como una mujer, como una líder, como una campesina en muchos espacios y creo que también tiene una cola importante que es sus hijos, Tatiana, David y Camila, que vienen detrás también haciendo su propio camino. Ok, hubiera sido muy grato haber podido contar con la participación Claro. de Carolina, pero bueno. Bueno, Harold, concretamente, ¿qué podemos encontrar en el Parque Arqueológico de Usme? Básicamente, si ustedes tienen la expectativa de encontrar grandes cosas, materiales, no van a encontrar nada. O sea, hoy es una hacienda que fue dedicada a la arveja, a la papa y demás, y es una hacienda que está simplemente protegida. Tiene una cerca y una cantidad de pasto y un par de senderos. ¿Qué es lo que hace particular la Hacienda del Carmen? La construcción social que hemos venido haciendo de esto. Sí, hay unos enterramientos, hay 1500 piezas arqueológicas del lugar, pero no son cuerpos completos, no son las grandes vasijas, son elementos que están rotos, ¿cierto? Por las excavaciones y por demás, y son elementos que están muy dispersos uno del otro. El punto es lo que ha implicado en la construcción social del territorio. Y el punto también es cómo esto es, digamos, esta narración y esta construcción ha permitido construir territorio y ha permitido construir identidad e historia en la localidad de Usme, ¿sí? Y cómo eso ha contrarrestado las dinámicas de expansión urbana. Sí, o sea, es que Jorge, o sea, yo le entiendo, no lo estoy cuestionando, Sí. sino que yo le entiendo, o sea, yo quiero ver, déjeme ver una silla, es normal. Pues no es muy normal porque esa es nuestra cultura. Como la ansiedad. La como cultura de yo quiero ver qué qué hay. No lo hay, o sea, de una, no lo hay. El punto es lo que yo le puedo contar allá. El punto es lo que hemos construido con indígenas, con campesinos. Bueno, cuando yo empecé a hacer lo del parque, el pasto me daba aquí. Wow. O sea, esa mierda no encontré. Yo estaba haciendo el recorrido con el secretario de Cultura, con la alcaldesa, con un hijo de puta mano de gente que yo ni sabía. Ni sabía. Yo decía, pero ¿y aquí qué hago? Hermano, y el pasto me daba aquí. Y yo con Jaime en el celular, Jaime, ¿por dónde voy, Jaime? No encontré el camino. Porque el pasto estaba arriba. Entonces, y la gente, pero ¿y qué veo acá? Yo le dije, es que usted no va a encontrar nada. Porque esto estaba destinado para vivienda. Ok. Hay un paréntesis chiquito, no sé si usted recuerda, Harold, una vez que nosotros fuimos a hacer unos vuelos en dron con el colectivo Usme Dron, hace más o menos unos 7 años. Eso fue en el 2018. Sí. Y ahí, bueno, usted nos dio la oportunidad, usted hizo la gestión, pudimos ingresar allá al lugar y en las partes que estaban las excavaciones, uno podía ver en las paredes vasijas, podía ver restos de cositas, de vestigios arqueológicos, pues. Sí. Entonces, claro, todo eso está. Pues pero esta era la subsuelo. figura. Esta era la figura. Pero esta figura aquí se ve demasiado bien. O sea, esto no se veía así. O sea, esto es
un poco de, también acá hay diseño. Sí, por ejemplo, aquí metieron estas vasijitas, o sea, esto no sé, o sea, esto se ve aquí bacanísimo, como una cosa. Lo que pasa es que yo soy muy respetuoso de lo siguiente y entiendo que usted se ha movido, por ejemplo, mucho con el turismo. Para usted es muy atractivo la construcción, la ollita, la cocina, y eso es llamativo. Yo eso no lo estoy criticando. Pero cuando usted va a imaginarse el espacio de la Hacienda del Carmen, no va a encontrar eso. No lo va a encontrar. O sea, nos falta todavía mucha tela por cortar para encontrar algo parecido, ¿sí? Porque no lo hay. Por eso el sonajero. El sonajero fue un poco una presión de nosotros, del equipo, de los que habíamos de Usme en ese momento, para que hubiera algo que simbolizara el parque. Por esa misma visión que su merced tiene. Pues yo quiero ver algo del parque, porque a todo el mundo le da como esa, porque hemos construido una narración del parque distinta. Ok, entendido. Sí, o sea, entonces, claro, yo le puedo ir a mostrar, yo tengo muchas fotos. Por ejemplo, cuando nosotros paramos a abrir el hueco para construir el sonajero, ahí habían cuerpos. Pero yo le muestro eso a usted y usted me dice, bueno, pero ¿qué veo ahí? Porque usted no entiende el contexto. Yo tampoco, el que lo entiende es el berraco arqueólogo. Entonces por eso yo les decía a la gente que hicieran arqueología y que invitaran a la gente a que viera que es un proceso de arqueología, pues es que es lo más llamativo. Porque usted saca eso, queda el hueco ya, listo. Cierto. Porque la gente no va a entender. Y todavía nos falta un montón para entender qué pasa cuando muevo una pieza a la otra. ¿Sí? O por ejemplo, cuál es la relación de esas piezas arqueológicas con la cantidad de arte rupestre que hay alrededor de la Hacienda del Carmen. Yo tengo un mapa en mi cabeza donde alrededor de la Hacienda del Carmen tengo una piedra por aquí arriba en la Universidad Antonio Nariño. Vale, cuidado aquí el dibujo. Acá hay una virgen. Y acá cerca hay una piedra con pictogramas. ¿Qué es un pictograma? Un dibujo que hacían los indígenas. Usted baja por allá y sale la quebrada Chuscales. Y la quebrada Chuscales tiene unos montículos de rocas que tiene unas figuras. Y uno dice, ¿será que esto tiene relación o no? Por aquí al costado más sur de la Hacienda del Carmen voy a encontrar más pictografías. Y voy a encontrar que en la entrada de las haciendas o de las casas antiguas de Usme, voy a encontrar unas piedras. No sé si usted se ha dado cuenta que hay unas piedras que son que tienen como una forma de gota hacia adentro. Y ahí se reposaba el agua. Eso lo ponían los indígenas en las casas antiguas. ¿Sí? Y cuando yo me voy al costado más oriental, voy a encontrar en ese bosque de eucaliptos, que yo me acuerdo que lo vimos cuando hicimos el coso del dron. Ese bosque de eucaliptos tiene por lo menos unas 7 piedras con pictografía. Y por la quebrada de la Hacienda Santa Elena tiene otras 3 o 7 piedras con pictografías. ¿Y por qué estaba la Hacienda del Carmen en la mitad de ese circuito? No lo sabemos. ¿Quién lo puede medianamente relacionar? Son los indígenas y los mismos campesinos. Nosotros todavía no. Y eso, entonces por eso el tema de patrimonio cultural. Porque es que el patrimonio cultural, acá hay otra crítica muy respetuosa, es que el patrimonio cultural, si no hay, y yo siempre lo he dicho en turismo, si usted no se dedica a investigar el patrimonio, ¿qué me va a contar en turismo? Correcto. Necesito que haya una relación mínima y un equilibrio. Yo tengo que seguir investigando lo que está haciendo Memoria Urbana, toda esa gente. De pronto pueden haber debates, pueden haber críticas necesarias, importantes, pero no está mal, porque son formas de una u otra forma de darle un poquitico, de subir el nivel necesitamos investigar más el patrimonio cultural, porque es que ahora todo el mundo nos está hablando de patrimonio cultural, está haciendo una crítica a toda la localidad. Entonces, que el baile, que el circo, que el breakdance, sí y no, porque hay unas manifestaciones y expresiones muy propias, específicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros equilibramos todo esto entre lo urbano y lo urbano se lleva toda la posibilidad de lo rural. Entonces en lo rural también hay un montón de manifestaciones que no las estamos reconociendo. Entonces por eso el tema del parque, o sea, el parque todavía le falta un montón. O sea, a duras penas hay una señal. Es más, los domos y las señaléticas, ¿sabes cómo los ganamos? A punta de presupuestos participativos. Nosotros como Mesa de Patrimonio Usmeca hicimos todo el ejercicio para decirle al instituto, porque no había plata para equipamientos. Se lograron hacer 3 domos, la señalética y el sonajero. Porque si no, hoy no habría nada. Y han invertido mucha plata en el parque.
Entonces, sí me entiende cuando le digo que hay mucha expectativa y eso también hace que la gente esté empezando a pedir cosas. Exacto, justo a eso iba. Porque, digamos, de lo que yo conocía, digamos, por ejemplo, alcaldías anteriores de USME, se suponía que estaban disponiendo de un presupuesto, que había también un presupuesto del IEPC y que se esperaba en serio pues algo un poco más robusto, ostentoso. Sí. Más robusto. No lo hay, porque es que estudios de suelo, estudios de remoción en masa, estudios geotécnicos, licencias, permisos, el solo equipo de vigilancia. El equipo de vigilancia vale un montón de plata. Las cercas, el equipo que medianamente puede atender a una gente ahí en el lugar, en eso se va la plata. Y usted sume, sí, efectivamente. Esto no lo debería decir yo porque eso es una tarea de la institucionalidad, pero lo digo porque en cierta parte estuve y conocí un poco la dinámica, vale plata. Vale plata, pero y eso suma en el Estado, pues es mucha más plata que uno dice, pero ¿por qué ha invertido tanta plata y no se ve nada materializado? Porque así es el Estado. Sí, o sea, que no. Y hay muchos rumores, chismes de que, bueno, hay muchas cosas chistosas, pero así es, o sea, básicamente. Pero sí creo que nos falta, seguramente va a tener que pasar más adelante un poco más de fuerza en lo comunitario para exigirle a la institucionalidad mayor claridad frente a lo que queremos del Parque Arqueológico de Patrimonio Cultural de USME. Súper. Precisamente es lo que queremos nosotros también con esta iniciativa, poder generar espacios de visibilización para esos procesos que ustedes han adelantado durante todo este tiempo. Cuenten, por supuesto, con este espacio, con usme.com.co, y estoy seguro que con todos los medios de comunicación comunitarios alternativos independientes, no solo de la localidad, sino del distrito, que estamos haciendo este trabajo de visibilizar los procesos locales, ¿cierto? Algo que de pronto no van a venir a hacer los grandes medios. Entonces, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Pero Jorge, yo resumo, o sea, esto es muy poderoso, pero realmente necesitamos, esto es muy político, pero aquí necesitamos cambiar nuestros líderes políticos, de lo local a lo nacional. O sea, imagínense una JAL, que quién sabe cuánto tiempo lleva, y que no le interesa la cultura, no le interesa la ruralidad, no le interesa lo ambiental. No le interesa, porque simplemente se adecuaron a hacer un par de cosas y sostenerse. Es que ya ni siquiera las vías las cuidan. Entonces, lo que tenemos que pensarnos como culturales, ambientales, rurales, es que hay que buscar cambio generacional en lo político. Si no, desde lo más micro hasta lo más grande. Hay que hacer incidencia. Si queremos cambios, hay que estar allá adentro haciendo esos cambios, porque solo quejándose desde afuera y diciendo eso está mal y no hay plata y no traen y no dan y no. Sí, hay que buscar eso y buscar la posibilidad de, pese a las diferencias, concertar unos mínimos con los que son la gente base. Si no, esa pelea del parque es básicamente una pelea político-administrativa. El director que llegue no le interesa el parque y lo echa para adelante, como está pasando un poco ahora. O sea, si no hay una voluntad de un director que realmente se meta la mano a recorrer las veredas, a recorrer los barrios, a sentir realmente esto, no va a pasar. Esto está grabado, ¿quiere que lo corte? No, yo se lo dejo ahí, usted verá. O sea, sí, eso es live. No hay, es el espacio para eso. Y eso pasa en todo. O sea, si necesitamos es eso. Necesitamos que haya concertación, diálogo, debate, pero muy respetuosamente. Y tengo una pregunta, usted me dirá, usted que es más conocedor del tema. ¿Quiere agüita? ¿Hacemos una pausita? No, hágale. Bueno. Quiero hacerle una pregunta concreto a los cuerpos que se han encontrado, escuchado, que no solo eran cuerpos de acá, del territorio, sino que se han encontrado enterramientos que venían presuntamente de la costa o incluso de otras áreas más alejadas del sur de Sudamérica, y que venían pues como acá al territorio a ver, cuéntanos pues tú. Yo yo lo que conozco y lo que he evidenciado es que el material arqueológico existente en el área arqueológica protegida Hacienda del Carmen es un material arqueológico de Colombia. O sea, ahí no han encontrado hasta el momento lo que yo conozco de otros cuerpos de fuera del país. Y ni siquiera del país, hablar del país es una cosa un poco pretenciosa. Es un tema de han encontrado cuerpos de algunas regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Orinoquía, de la Amazonía, así como más del sur y un poco como del Caribe,
pero hasta ahí, o sea, no han encontrado mucho material. Y lo que les decía anteriormente, hay material de animales, ¿sí? Porque este material de animales pues era seguramente instrumentos o herramientas que estas personas utilizaban, y encuentran materiales de comercialización. No sé, piedras con ciertas categorías, con ciertas formas, hilos, vestuarios, animales, pieles, como muchas de ese material. Hay una cosa también muy valiosa que se encuentra en materia arqueológica, y es los azanes. ¿Qué son los azanes? Son como conjuntos de roca y muchos pedacitos de material de arcilla y con huesos. Entonces parece ser que esos azanes o esos conjuntos o volúmenes de tierra tenían como especie de ofrendas, ¿no? Pues es una piedra, hoy lo que podríamos llamar una moneda, un billete. Allí era como un pedazo de hueso de animal o una piedra específica. Pero cuando usted encuentra ese tipo de montículos, ese montículo de azanes, era porque ahí abajo habían enterramientos. Entonces, cuando allá abajo hay enterramientos, lo que se dicen los arqueólogos es que seguramente también está diciendo que allá abajo hay más enterramientos. Entonces, parece ser que hay 40 generaciones de personas ahí enterradas. Es decir, sus papás, los papás de sus papás y hasta sus bisabuelos, tatarabuelo, ahí enterrados. Es decir, hay una generación, digamos, como muy, ¿cómo se dice eso? Como en una secuencia histórica de familias específicas de este sector. Pero yo no he encontrado, o sea, yo no he escuchado en absoluto de eso. Que eso lo que les estoy diciendo es de las primeras investigaciones que se hicieron, la investigación que hizo la profesora Ana María Groth y Virgilio Becerra. ¿Usted, cuando pasó eso, usted estaba ahí presente? No, nosotros ya conocíamos, era la socialización que hacían los profesores. Eso fue entre ya 2009 y 2010. Pero sí estuve presente. El primer hueco de excavación que se hizo ya en el marco del parque arqueológico, que se hizo entre el 2021. Literal, o sea, usted abre un hueco en la Hacienda del Carmen y salen muchos vestidos arqueológicos, porque pues los arqueólogos ahí tienen como unos procedimientos, van haciendo huecos en todo lado, y en toda esa siembra de árboles que usted ve por las quebradas, en cada arbolito usted se encontraba una pieza. Ahorita hay pues es que infortunadamente creo que parte de las discusiones con el parque, pues todavía no hemos sabido qué han encontrado los últimos años. Eso es muy poderoso, que encuentren ahorita, por ejemplo, hicimos una excavación con unos niños en el costado oriental de la hacienda y encontramos un material arqueológico de colores, y como con unas curvas, como con unos diseños o con unos dibujos específicos, pero que no eran prehispánicos, sino eran ya lo que decían los arqueólogos era que era una mezcla cultural entre los españoles, bueno, los que estaban acá españoles, ya más reciente, y los prehispánicos, o sea, cosas de ese estilo. Por ejemplo, también había una pierna de un muchacho que tenía un agujero de una ballesta. Es decir, que eso, digamos, hablaba de unos grandes acontecimientos, de unos grandes actos de violencia que hubo contra los indígenas en el periodo de la colonia. Es decir, hay muertos de la colonia. Por ejemplo, el sonajero. El sonajero es una pieza que era como así de chiquitica, que la encontraron en una niña que se encontraba como así. Entonces eso era un sonajero. Y era una niña que tenía esa pieza arqueológica. Entonces hay como ese material. Y actualmente pues creo que hay como pues subiendo por toda la Caracas, donde está Doña Miriam, la entrada de Doña Miriam, que es la leche cabra. Al frente, ahí había un paso de un puente. Ahí lo sostenía un puente de madera. Viejo ese fue madre. Y parece ser que ahí encontraron evidencia de un puente de la colonia. Wow. Entonces, o sea, y lo que el profesor Virgilio Becerra decía hace un montón de tiempo es real. Ahí hay una biblioteca prehispánica grandísimamente. O sea, hay una cosa muy poderosa en términos de arqueología, y que seguramente si se invierte más en términos de investigación, pues vamos a encontrar toda una biblioteca arqueológica para el mundo.
Bueno, ¿y qué se necesita para que eso pase? Si bien es cierto de que se excavó solo una pequeña área del hallazgo arqueológico del área protegida, queda una cantidad de terreno por excavar, por explorar. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se realizaría? ¿Qué solicitudes se han realizado desde la comunidad? ¿Y cómo está actualmente desde la institucionalidad ese proceso? Pues yo creo que lo que pasa es que hoy el parque es muy ambicioso, tiene proyectos muy ambiciosos. Es decir, si relacionamos la cantidad de proyectos con la capacidad administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, es una relación muy desequilibrada, ¿sí? Porque la realidad de todo Bogotá, y ustedes lo saben, de todo el país, es que no hay recursos para cultura. Entonces, si no hay recursos para cultura, si ustedes o todos nos hemos tenido que pelear por 10 millones de pesos, entonces imagínense para hacer arqueología. Para hacer arqueología es muy difícil. No hay plata para hacer arqueología. Porque, ¿qué sucede? Cuando usted va, o sea, uno tiene que sacar unas licencias. El parque tiene licencia para los arqueólogos, pero cada arqueólogo que va a hacer ciertos proyectos tiene que tener licencia. O sea, tiene que tener una cantidad de permisos. Eso uno. Y lo segundo es que sale el material y ¿para dónde va el material? ¿Otra vez lo vamos a meter al centro? Ahí hay una primera pelea. Y es porque no construimos unas infraestructuras iniciales para que cuando empecemos a organizar todo eso, pues el material quede aquí. Hay unos diseños muy bacanos que se hicieron en el 22 con Secretaría de Cultura, que se llama el Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural de Usme. Y son unas infraestructuras bacanísimas. Yo quisiera que eso le buscáramos plata y que lo echáramos para adelante. Pero ¿quién le va a meter a eso? Sí, entonces por eso digo que si lo miramos en términos de proyectos ambiciosos y relación de dinero y administración, complicado. ¿Y qué otro tema complicado frente a la gestión arqueológica? El tema de... Hay dos elementos. La primera es que cada cosa que usted mueva en el parque tiene que hacer arqueología preventiva. Entonces, eso es muy difícil. ¿Qué es la arqueología preventiva? Ay, es que voy a meter ese palito para poder sostener la cámara. No, porque tienen que hacer arqueología preventiva. O sea, ahí empieza usted a frenar. O sea, mirar primero qué hay antes de enterrar un palito. Pues. Ajá, o sea, todo eso frena también. Entonces, todavía no han logrado como armonizar todo eso. Y pues especialmente si hay por ejemplo, hay una discusión con las comunidades indígenas de que los cuerpos que se encuentren no tengan, digamos, una relación cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso las casas de pensamiento o las casas que se han pensado es para que las comunidades indígenas puedan venir a hacer sus rituales o sus ceremonias para poderle pagar a esas personas que están ahí, para poder sostener parte del mundo cultural del lugar. Es simplemente una relación entre lo material y lo inmaterial, que es lo que nosotros siempre hemos discutido, y es que no podemos seguir pensando lo material sin pensarnos lo inmaterial, que es un poco todo el proceso de armonización cultural que se ha hecho, porque cada cosita que se abre allí, eso es un mundo de elementos arqueológicos importantes. Bueno, Harold, muchísimas gracias. Podríamos extendernos aquí horas hablando sobre el hallazgo arqueológico de Usme, todos los aspectos que giran en torno a esto, y nos queda mucho por descubrir. Sí. Esperamos poder contar con el apoyo de la institucionalidad. Aprovecho también un pequeño paréntesis, porque estas propuestas también pasan precisamente gracias a ese aporte a la cultura que cuando se da puede generar cosas como estas. Entonces, el llamado a la institucionalidad, el de siempre, más apoyo a la cultura. Ojalá se pueda visibilizar mucho más el hallazgo arqueológico de Usme, ojalá se puedan realizar más excavaciones, ojalá vengan más expertos acá a meterle mano al territorio, y por supuesto ustedes, la comunidad que está viendo esto, que se apropien del territorio, que conozcan mucho más de Usme, que sepan que estamos en un lugar privilegiado, un lugar increíble con un valor natural, ambiental, patrimonial único, y que está en manos de ustedes también hacer de que nosotros nos apropiemos de esto y que nos sentamos orgullosos de ser usmeños. La invitación es a que por favor compartan estos videos, déjese un comentario, déle me gusta, compartan en los grupos de WhatsApp con sus tías, demás, muéstrenle esta información porque necesitamos que esta información también se conozca. Harold, muchas gracias por el tiempo, gracias por transmitir este conocimiento, y bueno, ustedes que están conectados, no lo olviden, somos usme.com.co.
en vivo y en directo desde los USME Live Sessions, un video podcast sobre arte, cultura y patrimonio usmeca. Muchas gracias, Harold, Diego Martínez, Jorge Martínez, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y todas.